Hola, muy buenas a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos de nuevo al curso básico de Python. Y hoy en la clase número 2 vamos a ver operadores y condicionales. Vamos a ver de qué tratan, en qué consisten y qué los compone. Además de cómo se implementarían ya en un editor de código o usándolos a la hora de escribir código en Python. Y bueno, sin nada, empecemos. Los operadores. Los operadores son símbolos con funciones preestablecidas que realizan diferentes acciones. Entre los operadores tenemos lo que son los aritméticos, los de comparación, asignación, lógicos y especiales. Los aritméticos. Los aritméticos son con los que se realizan las operaciones matemáticas simples o básicas, por decirlo así. Tenemos ya los conocidos, suma, resta, el de multiplicación, división, el de exponente, el de división entera, que es para hacer una división que quede el resultado sin decimales, que quede un número exacto, y el operador de módulo, que funciona para obtener el residuo de una división. También por aquí tenemos los de comparación, que se usan principalmente con los condicionales, van de la mano, y se usan más que todo como para decir en un condicional la variable A es igual a la variable B, que ahí es donde se usa el operador de igualdad. El operador diferente como para decir B es diferente de C. Y ya los normales que ya la mayoría conocemos, por lo menos que enseñan ya en la escuela, en la primaria, que es el de mayor, menor, el mayor o igual o el menor o igual. Así es como se representan en Python. Entonces pues están los de asignación, que los de asignación le dan un valor a una variable, sirven para incrementar, para restar, para multiplicar el valor de una variable, etc. Bueno, tenemos el de igualdad aquí, el de asignación, que es el básico que se usa para asignar variables como con cualquier dato, lo que sea. Tenemos aquí ya que asignándole antes del igual cualquiera de los signos aritméticos básicos que tenemos aquí, se le puede hacer un incremento a la variable que tengamos ahí, como por ejemplo tenemos una variable con un 3 y queremos sumarle 1, en vez de poner esa variable es igual a esa misma variable más 1, lo único que tenemos que hacer es colocar un más igual antes de poner la variable, obviamente, digamos que está aquí, y sumarle 1. Igual todo esto que les estoy diciendo ahorita lo explico ya en la práctica, ya en el editor de código. Y podemos restar también, podemos multiplicar, etcétera. Y tenemos los lógicos. Los lógicos comparan dos o más condiciones para ver si una se cumple. Devuelven verdadero o falso, al igual que los de comparación. Los lógicos son, como pueden ver, el AND, el OR y el NOT. El AND sirve para comparar dos sentencias. Como por ejemplo cuando la mamá de uno le dice, usted puede salir si lava los trastes y ordena el cuarto. Entonces, por ejemplo, si solo lavó los trastes y no ha ordenado el cuarto, o viceversa, hizo una pero no ha hecho la otra, sería falso, entonces no se realizan las acciones que deberían realizarse si ya lo ha hecho. Pero si ha realizado ambas acciones, entonces ya puede salir la persona tranquila y feliz. Está el operador OR, que es que lo que nos dice es que si hace una de esas dos, entonces se realiza la acción, como por ejemplo, si barre la casa o lava los trastes, puede salir. Entonces, si hace una de las dos, ya la persona puede salir. Y el not que funciona para hacer una acción inversa, como por ejemplo, ese, para que me entiendan un poco mejor, voy a tratar de explicarlo así verbalmente, pero ya después en código se los explico un poco mejor. Digamos, si no ha lavado los trastes, es verdadero. Pero si hay un not antes de la persona lavó los trastes, significa que si los trastes están lavados, eso es falso. Y tenemos el operador lógico not. El operador lógico not lo que dice es que si la condición es no, es verdadera. Y si la condición es sí, es falsa. O sea que si se cumple la condición, con ese operador se invierten los resultados cuando usamos el AND o el OR. Ya más adelante se los voy a explicar ya bien en el editor, como les digo. Y por último tenemos los especiales, que como su nombre lo dice, son especiales y se usan solo en casos específicos y en ciertas situaciones. Entonces esto los voy a explicar ya más adelante cuando ya pasemos a otros temas, ya en los que sí se requiere usar, porque esto sí ya, si se los explico ahorita, tendría que meterme ya en cosas más complicadas todavía, que lo que estamos aquí en la parte básica, donde vamos aprendiendo lo que se necesita y conceptos básicos, entonces por el momento solo les voy a hacer mención o ahí los ven.
que es el in, el not in y el is y is not. Ahora sí pasamos. Vamos con los condicionales. Los condicionales, estructuras creadas para la toma de decisiones mediante la estructura conocida como if. Los condicionales son como lo que yo les expliqué, que va de la mano con los operadores de comparación y los lógicos. Estos son para comparar acciones, ver si algo se hace y no se hace, entonces realizar una serie de acciones o realizar otra. Y como dice acá, van de la mano con los operadores. Y más que todo es así como la explicación que se les puede dar de los condicionales, ya en la práctica lo van a entender mucho mejor por si aquí no les ha quedado claro. Y bueno, ahora vamos a pasar al editor de código para ya ahora sí ver cómo es que se usa todo esto. Bueno, aquí ya estamos en el Visual Studio Code, donde lo dejamos la vez pasada, aquí en nuestro primer programa. Y si no vieron o no saben qué fue lo que hice o qué es esto, pueden ver el primer video de este curso que se los voy a dejar por aquí, que va a salir en una esquina. Y bueno, aquí estamos en el último programa que hicimos y bueno, les voy a enseñar algo. Nos vamos a File y podemos abrir la carpeta o el folder en el que estamos trabajando en este archivo. Que por cierto les recomiendo también para estos trabajos o este curso tratar de tener una carpeta con todos los archivos Python de práctica o que van haciendo conforme van viendo los videos para que no se les haga mucho desorden. Entonces le dan abrir folder, yo aquí ya tengo el mío, le doy seleccionar carpeta y bueno, ya ahí estaría. Y entonces me voy aquí al explorador y entonces aquí yo tendría ya la carpeta en la que yo tengo mis archivos. Y es una forma muy fácil para trabajar y ordenar los documentos que uno tiene a la hora de hacer un programa, sobre todo si es un programa que tiene varios códigos que están por separado, módulos, paquetes, etcétera. Ya todo eso se lo iré explicando más adelante. Por el momento, ustedes lo que pueden hacer es irse aquí en New File de una vez y lo crea directo de una vez en la carpeta que ustedes tienen. Entonces hoy vamos a ponerle, por ejemplo, a este operadores.py para que sea un archivo Python. Le doy Enter. Y entonces como verán ya aquí me abrió el nuevo archivo operadores. Y bueno, aquí ya este si quieren lo pueden cerrar. Y pueden volver a pulsar aquí en el explorador para que se cierre y estamos aquí ya en los operadores. Y bueno, lo primero que les voy a explicar son los operadores aritméticos. Los operadores aritméticos son como por ejemplo el más, el menos, que fueron lo que ya les expliqué de operaciones básicas. Ahora sí, en la práctica. Eso nos sirve, por ejemplo, voy a hacer este ejercicio guardando todo en variables. Por ejemplo, pongámosle esto variable 1 y pongámosle un 12. Y luego variable 2, pongámosle un 6. Ok, ahora sí, usemos un print para que nos muestre en consola los datos y ahora sí lo que podemos hacer es variable 1, los operadores básicos aquí para probarlos, más variable 2. Hicimos algo muy similar la vez pasada, ahora sí lo que tenemos que hacer es darle control S para guardar y darle en el botón verde para ejecutar. Como verán, aquí nos imprime 18, la suma de 12 más 6. Ahora sí, también aquí mismo, esto es una forma para que lo puedan probar y no tengan que estar digitando número por número. O sea, o estar digitando algo nuevo cada vez que quieren cambiarlo. Entonces aquí nada más lo cambian así. Incluso pueden variar los números sin necesidad de estar borrando acá. Entonces lo ponen un menos para que probarlo. Les da 6. Lo pueden también aquí multiplicar. Disculpen, multiplicar. Le dan aquí en correr archivo. Pueden dividir. Ahí es una división y como ven aquí me lo da con decimal el resultado. Pero si yo le pongo el signo de división entera, me da un 2 exacto, que era lo que les decía. O por ejemplo, es que este es un resultado exacto. Entonces, por ejemplo, si pongo variable 2 entre el módulo, bueno, en módulo, como ven nos daría 5, que es el residuo que quedaría a la hora de dividir esto. Que vean, si pongo división entera, nos da 1. Y a la hora de restar eso, el residuo de esta operación daría 5. Incluso si quieren lo pueden hacer a mano para que vean que es cierto y todo esto. Ahora vamos con operadores de comparación, de asignación, lógicos y demás.
Bueno, para esto les voy a enseñar a usar las estructuras if, que para hacer una estructura if lo que tenemos que hacer primero es poner la palabra clave if y entonces ponemos por ejemplo una condición. El if es como decir sí en español porque obviamente Python es un lenguaje en el que se habla como en inglés, digámoslo así, o que se puede interpretar más fácil así. Digamos, si 12 es igual a 12, por poner un ejemplo rápido, que imprima y luego ponemos una cadena de texto adentro que diga es verdadero. Ahora le damos a ejecutar y nos dice es verdadero. Pero si yo cambio aquí y pongo un 11, vean lo que sucede. Nosotros lo corrimos y no corrió nada. Ahora sí, ¿qué pasa cuando hacemos una sentencia if y algo resulta verdadero, pero queremos que nos muestre algo también si eso no es cierto? Ahí es donde entra en juego la sentencia conocida como else, que el else significa si el if es falso, con el else, entonces nosotros le podemos poner, por ejemplo, que imprima es falso. Entonces le damos ejecutar y como verán nos imprime en pantalla es falso. Ahora para limpiar esto aquí rápido, después cuando están en la dirección de archivo en el que están, entonces le ponen clear y nos limpia todo la terminal para poder seguir trabajando y que no se vea tan desordenado. Ahora sí, ¿de qué otra forma podemos usar un if? Un detalle muy importante de esto es que el else también puede tener una condición o podemos ponerle algo más y aquí obviamente dentro de un if, mientras esté identado o tenga este espacio aquí que se ve acá, que yo tengo una extensión aquí de Visual Studio Code para que me resalte los espacios, como por ejemplo vean acá, digamos yo puedo poner aquí otro if, yo que sé que puedo poner que Byron sea igual a... No, perdón, por ejemplo, yo puedo poner aquí adentro otro if. Por ejemplo, pongo el if y pongo si el número 12 es mayor que el 5, adentro le puedo colocar un print y ponerle, por ejemplo, el mensaje el número es menor a 12. Y aquí yo, digamos, por ejemplo, para que esto se vea más funcional o que ya me entiendan mejor cómo funciona, por ejemplo, yo pongo una variable y dentro de la variable coloco, por ejemplo, el número 12. Si el número es, en este caso sería var, que es la variable que creamos, si el número es mayor o igual a 12, que imprime en pantalla es verdadero. Y si el número, en este caso pongamos, cambiamos el 12 por nuestra variable, si la variable es mayor a 5, print el número es mayor a 5. Ok, entonces nosotros le damos aquí ya en correr. Es verdadero, el número es mayor a 5 como pueden ver. Y así más o menos es como se puede ir haciendo. Ustedes ya pueden ir probando, pueden poner tantos if como quieran encadenados, uno dentro de otro. Mientras se mantenga la regla de eso de que esté identado los comandos uno dentro de otro. Muy importante, al final de un if tienen que poner los dos puntos para que lo reconozca como que dentro ya va el código, para que reconozca que dentro va el código de esa sentencia o ese condicional. Y ya después pueden poner tantos if como quieran. Eso sí, los else solo se puede poner uno al final de todas las sentencias if. O podemos poner, por ejemplo, esto aquí y después poner un if por aparte. Después de ese que sea si la variable es menor a 30, que nos imprime en pantalla. La variable es menor a 30. Y como verán, aquí puedo poner tantos if como quiera, pero eso sí, solo puede haber un else al final. Es verdadero, el número es mayor a 5, la variable es menor a 30.
Ahora sí, en estos casos cuando nosotros ponemos un if de primero, otro if y un else al final, lo correcto o lo que es mejor sintácticamente es usar el término elif, que el término elif es la combinación o la unión de la sentencia if con la sentencia else, muy usado para cuando queremos comparar algo. Por ejemplo, en la primera condición decimos si esto es tanto, y esto es como decir si no, si la variable es tal, ok, entonces como por ejemplo digamos, yo pongamos que la variable es mayor o igual a 12, entonces aquí digamos que ponemos que la variable es 4, y aquí ponemos el if si la variable es menor a 30, que imprima que el número es menor a 30. Entonces le podemos dar ejecutar y como ven dice la variable es menor a 30. Hace exactamente lo mismo, pero sintácticamente se ve mejor a la hora de nosotros analizar el código que aquí escribimos. Y ahora aquí, por ejemplo, para recordar conocimientos del video pasado, podemos poner un comentario poniendo un signo numeral, una almohadilla numérica, como puedan decir, como lo digan, no sé. Y entonces podemos poner la sentencia elif se usa para entender mejor el código. No, tengo una mejor idea de algo que se va a entender mejor. La sentencia elif se usa cuando ya hay un if, pero faltan sentencias por revisar. Ok, entonces ahí ya pusimos un comentario y como verán, ahora sí lo volvemos a ejecutar para que vean. Esto es un comentario porque no lo tomo en cuenta el Visual Studio Code a la hora de ejecutar el código y leerlo. Y ahora otros operadores o lo que les hablaba de las condicionales más complejas. Ok, bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es explicar las condicionales complejas. Ya vimos más o menos cómo son las condicionales simples. Ahora entonces nos vamos aquí a File, New File. Entonces ponemos aquí, por ejemplo, condicionales complejas, .py. Y ahora entramos. Ahora hagamos algo que pongamos nosotros un número. Pongámoslo en una variable, como por ejemplo poner el 12. Y ponemos igual una sentencia if para comparar algo o hacer una condición. Y ahora ponemos si la variable es mayor a 10 y la variable es menor que 11, le ponemos entonces, no disculpen, esperen, la variable es menor, por ejemplo, pongámosle que un 15 mejor, para que me quede mejor la idea que les iba a enseñar. Entonces pongamos aquí un imprimir en consola, la variable es un número mayor a 10 y menor a 15. Ok, entonces guardamos, le damos ejecutar y nos dice que es un número mayor a 10 y menor a 15. Ok, pero si nosotros pusiéramos como por ejemplo un 20, lo guardamos y ejecutamos, no nos muestra nada. Eso es porque cuando se usa el AND, como les dije anteriormente, necesita que ambas condiciones se cumplan. La condición 1 es que la variable sea mayor a 10. Esa condición sí se cumple como verán, 20 es mayor que 10, pero la variable no es menor a 15, entonces no se cumple. Ahora sí veamos el caso contrario, dejemos ese 20, pero si usamos la sentencia OR, le damos ejecutar y nos pone lo que le pusimos en el mensaje. Obviamente esto habría que cambiarlo, pero era para que me entiendan la idea y para comprobarlo así de una vez. El OR permite que solo una de las dos sentencias se cumpla, pero igual dejemos el OR, pero en la variable OR vamos a poner el 12. Le damos ejecutar. De igual manera nos tira el mensaje o lo muestra en pantalla porque el OR se tiene que cumplir una o ambas condiciones y por eso no afecta. Y vamos a lo mismo, aquí compara dos condiciones, esta es una y esta es otra. Y ahora vamos con un condicional con not.
Ahora ponemos aquí if, not. Ahora pongamos, por ejemplo, la variable es equivalente a 12. Muestra en pantalla. No es 12. Ok, le damos guardar. Ejecutamos. Y como verán, no nos dice nada. Pero aquí lo que nos dice es que si la variable no es igual a 12, eso sería la condición sería verdadera. Entonces nos mostraría en pantalla el número no es 12. Ahora veamos. Pongamos otra vez el 20. Guardamos. Ejecutamos. Y como verán, el número es mayor a 10 y menor a 15. Por el mensaje este, pero obviamente ya con esta condición no cumple, esta tendría que ser ya algo diferente, pero como vemos esta sí se cumple, entonces el OR hace que se muestre el mensaje. Y como el número no es igual a 12, entonces nos muestra no es 12. Entonces ya sí más o menos vieron lo que son condicionales y cómo hacer y cómo usar los operadores. Igual aquí vamos en lo mismo, se puede igual concatenar lo que son condicionales, por ejemplo aquí poner otra vez la variable es mayor o igual al número 20 y por ejemplo podemos poner la variable es menor o igual que 40, pongámoslo así. Le ponemos los dos puntos para que se cierre la sentencia y sepa que es una sentencia if, y entonces aquí nos muestra en pantalla el mensaje es un número mayor a 20. Pongámosle mayor o igual para que quede más mayor o igual a 20. Y menor o igual a 40. Ok, y aquí por ejemplo cambiámosle esto por otra situación. Pongámosle por ejemplo, si la variable es diferente de, pongámosle como por ejemplo, el mismo 20 para probarlo. Entonces aquí le cambiamos el mensaje para que quede así ya bien bonito y que ya el ejemplo bien claro. Este número es mayor que 10. Es mayor que 10 o menor que 15. Para que ya quede de acuerdo a lo que está escrito en el código, salvamos todo, le damos ejecutar. Es un número mayor a 10 o menor a 15 y es un número mayor o igual a 20 y menor a 40, no es 20. Pero si le quitamos este not y dejamos esto así como está, entonces como vamos a ver qué sucede. Como verán, no imprime el mensaje que dice no es 20. Porque ahora si la variable es diferente de 20, eso sería falso porque la variable es 20, entonces no imprime el mensaje. Y espero que con esto ya les haya quedado claro lo que son condicionales y lo que son los operadores y cómo se utilizan ambos casos. Y nada, un saludo y espero verlos en próximos videos.